Político. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky. El líder ucraniano lleva más de 3 años, ya lo saben, liderando a Ucrania en esa resistencia frente a la invasión rusa. El encuentro llega en un momento crítico que puede definir el futuro de la guerra en Europa del Este. Mientras Trump anuncia la posibilidad de enviar misiles Tomahawk a Ucrania, un arma temida por el Kremlin por su capacidad de afectar zonas interiores del país, la administración negocia en paralelo un encuentro directo con Vladimir Putin en Budapest. El escenario es verdaderamente interesante. Washington parece dispuesto a escalar su apoyo militar a Kiev, por un lado, pero por otro busca un acuerdo de paz que hasta ahora se ha resistido a todos los intentos de mediación. Rusia, a todo esto, sigue jugando sus propias bazas y responde con una nueva ola de ataques masivos contra la infraestructura energética de Ucrania. Trump intenta presionar a Rusia con un doble movimiento. Por un lado, tiene esa zanahoria, la promesa de un diálogo directo en breve en Hungría, un gesto que el Kremlin puede interpretar como reconocimiento de su estatus y de su importancia. Por otro, tiene el palo, esa amenaza que se concreta de armar, que se concreta o que se puede concretar en la reunión de hoy, con armar a Ucrania con esos misiles Tomahawk que pueden cambiar el curso del conflicto o por lo menos cambiar cualitativamente la capacidad de hacer daño de Ucrania dentro del territorio ruso. Porque Trump hasta ahora lo que ha sufrido a la hora de intentar mediar en este conflicto es que ha chocado contra dos realidades incómodas. Ucrania no está dispuesta a ceder territorio y Rusia no está dispuesta a retroceder. Por lo tanto, hay que desencallar esa parálisis en la que se ha enquistado este conflicto de una manera o de otra. El temor de Kiev, lo sabemos, es que Trump, para conseguir avanzar en el proceso, esté dispuesto a sacrificar intereses de Ucrania, sobre todo territoriales. Rusia, por su parte, ha ido capeando como ha podido las sanciones, sigue recibiendo apoyo directo o indirecto de China, de Irán, de Corea del Norte. Están también las compras de petróleo que intenta frenar Donald Trump presionando a Narendra Modi en India. En cualquier caso, ese posible envío de misiles Tomahawk es un movimiento calculado, porque permitir a Ucrania atacar objetivos muchos kilómetros adentro del territorio ruso y que son además de tipo estratégico, pone el foco sobre la respuesta de Putin. Para el presidente ruso sería un salto cualitativo en la guerra, porque hasta ahora le ha podido vender a su propia población la narrativa de que este conflicto no es más que una operación militar especial, como él la denomina, y que se desarrolla en territorio ajeno, que no afecta directamente a Rusia. Sin embargo, ataques de una cierta relevancia, bien inmersos dentro del territorio ruso, cambiarían sin duda el relato. El riesgo evidente es que para Rusia el uso de los Tomahawk, si se produce, sea una escalada inaceptable, porque ya ha amenazado con responder contra objetivos occidentales. Aquí la pregunta obvia que surge es si esto podría significar ataques contra bases de la OTAN en Europa del Este o ciberataques contra infraestructuras críticas en Estados Unidos. Parece bastante complicado que la escalada llegara hasta tal extremo, pero en cualquier caso, si se aprieta el botón, si se lanzan los Tomahawk, si se conceden primero y se lanzan después, nos arriesgamos a esas respuestas. El caso es que en esa futura visita, en esa futura reunión entre Putin y Trump, la elección de Budapest no parece ni mucho menos casual. Por un lado, Viktor Orbán es aliado declarado de Putin y crítico feroz de la Unión Europea, estando dentro del club. Por otro lado, es el único país de la OTAN que mantiene una relación cordial con el Kremlin. Y además, para Putin, Hungría es un puerto seguro en Europa porque es un lugar donde puede negociar sin riesgo de ser arrestado. Ya saben, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención en su contra por crímenes de guerra y Hungría
no la piensa aplicar. Lo ha dicho por activa y por pasiva Viktor Orbán. Para Trump, Budapest es un gesto de neutralidad. Se puede reunir con Putin allí sin que parezca una concesión extrema. Es un territorio en el que es muy bienvenido porque Viktor Orbán es declarado admirador de Trump y, como hemos dicho antes, también es socio de Putin, al menos en materia ideológica y en materia de compra de energía. Moscú, por otro lado, y esto es problemático, no está interesado en negociar en igualdad de condiciones con su interlocutor, en este caso no con Trump, sino con Volodymyr Zelensky. Putin sigue creyendo que puede ganar la guerra por desgaste y las sanciones han demostrado que son insuficientes. Europa además está dividida, como vemos, hay muchas naciones, Hungría, Eslovaquia, todas las que, no siendo los países bálticos, están en esa zona del mundo, en esa zona de Europa y dependen de la energía rusa, son reacias a apretar demasiado al Kremlin. El otro gran actor, lo mencionábamos al comienzo, es India, con esas presiones de Trump a Narendra Modi para que deje de comprar petróleo ruso, pero siempre uno puede preguntarse si va a cumplir India su palabra. Es el país más poblado del mundo, tiene una gran cantidad de población que no vive con los estándares occidentales y que, por tanto, no tiene por qué Modi renunciar a un petróleo que le está viniendo muy bien y que es mucho más barato de lo que sería en condiciones normales surtirse de petróleo y de otras fuentes autorizadas por Estados Unidos. Si India da marcha atrás, eso sí, si la presión fuera lo suficientemente fuerte, Rusia perdería, sería un golpe tremendo, una de sus últimas válvulas de oxígeno económico. En cualquier caso, cualquier paz por la que apueste Trump y que no restaure la integridad territorial de Ucrania será vista como un fracaso y una derrota por parte de Zelensky. Pero claro, por otro lado, Putin sigue apoyándose en el reloj. Sabe que si se alarga el conflicto, tanto la resistencia de Ucrania como la de quienes la sostienen, es decir, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, la fatiga occidental, va a jugar a su favor. Por primera vez en mucho tiempo, hay que valorarlo, hay que tenerlo en cuenta, hay una ventana de oportunidad para un acuerdo. Pero también, no olvidemos, porque lo hemos mencionado, hay un riesgo real de escalada. Está en juego no ya Ucrania, que también, el orden geopolítico global. Si Rusia sale victoriosa, la mayor parte de las naciones del mundo entenderán que la agresión es productiva. Si Ucrania logra una paz justa, será una victoria para el derecho internacional y para la soberanía de las naciones. Pero al final, no siempre lo justo es lo que vence. La vida es injusta, lo sabemos. A ver cómo evoluciona. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con titulares de información geopolítica que nos acerca a Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un Puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Jenny eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan MOVES y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad. Muchas veces sin contárselo a nadie. Como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola. Gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en llamadadelasoledad.org.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con las informaciones más relevantes de la jornada. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Donald Trump recibe en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky. Reunión para tratar de impulsar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, pero también con el telón de fondo de la posible entrega de misiles Tomahawk y que se produce tras la conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Por cierto, que ambos líderes han quedado en verse en las próximas semanas en Budapest. Se cumple una semana de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza. Y 7 días después, Israel no ha permitido la reapertura del paso de Rafah para la entrada de ayuda, excusándose en el retraso de la entrega de los cuerpos de 19 rehenes en manos de Hamas, que asegura que no puede localizarlos por los escombros. Estados Unidos vuelve a atacar un barco en el Mar Caribe. Es el 6º ataque de Washington contra lo que denuncia son narcolanchas. La administración Trump mantiene además sus amenazas contra el régimen de Maduro y ha aumentado el despliegue militar cerca de Venezuela. Pedro Sánchez acude en Ámsterdam al Congreso del Partido Socialista Europeo. Congreso que contará con la participación también del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y de otros líderes de la socialdemocracia europea. El líder del golpe de Estado en Madagascar jura como nuevo presidente del país. Sin el uniforme militar y vestido con traje oscuro, ha jurado el cargo durante una ceremonia en la sede del Alto Tribunal Constitucional en la capital. El nuevo presidente del país es el líder del Cuerpo de Administración de Personas y Servicios del Ejército de Tierra, la poderosa unidad militar de élite que derrocó al anterior presidente que ha huido del país. El gobierno de Perú prepara la declaración del estado de emergencia en Lima. Así lo ha anunciado el primer ministro Ernesto Álvarez después de que en la noche del miércoles se vivieran las manifestaciones más importantes de los últimos años contra la creciente corrupción y la inseguridad ciudadana. Y en Chile comienza la campaña electoral para las presidenciales. Elecciones que se celebrarán el próximo 16 de noviembre que definirán al sucesor del progresista Gabriel Boric y que según las encuestas encabeza la líder de la izquierda Janet Jara, seguida de cerca por el ultraderechista José Antonio Katz. La votación en Japón para elegir nuevo primer ministro será el martes. El gobernante Partido Liberal Democrático, liderado por primera vez por una mujer, por Sanae Takaichi, y su principal opositor, el Partido Democrático Constitucional, han acordado que la votación parlamentaria para elegir al nuevo primer ministro será el próximo martes, con negociaciones contrarreloj para asegurar apoyos de última hora. Ahora en todas estas informaciones, Blanca. Trump recibe esta tarde a Zelensky en la Casa Blanca por tercera vez en lo que va de año. El presidente ucraniano llega a Washington con una hoja de ruta clara: conseguir que Estados Unidos le entregue los famosos misiles Tomahawk, difíciles de detectar por radares y con capacidad de alcanzar objetivos a más de 1.600 kilómetros de distancia. Rowan Hill. Usados en múltiples conflictos por Estados Unidos, entre ellos en Irak, los misiles Tomahawk son uno de los sistemas de armamento más emblemáticos y versátiles del arsenal estadounidense. Creado en 1980, este misil de crucero, fabricado principalmente por Raytheon, puede volar a baja altitud, está guiado por GPS y es sobre todo muy preciso.
tiene un alcance de hasta 1.600 kilómetros y una velocidad subsónica de 880 kilómetros hora. El tipo de carga es convencional, aunque puede llegar también a carga nuclear y se puede lanzar no solo desde buques y submarinos, sino también desde aviones. Su importancia radica en su capacidad de ataque a larga distancia. Estos misiles pueden golpear blancos estratégicos sin necesidad de poner en riesgo a los pilotos. Son además difíciles de interceptar y por tanto de derribar. Zelensky busca hacerse con Tomahawk para atacar objetivos rusos lejanos, incluyendo bases aéreas, centros logísticos o depósitos fuera del alcance de su artillería y drones. Complementan además sistemas con Storm Shadow o Attack, pero con mayor alcance. Su tenencia puede suponer, por tanto, un cambio estratégico en la capacidad de disuasión ucraniana. Su entrega a Ucrania ha sido debatida intensamente en Estados Unidos y con aliados como el Reino Unido y Francia, aunque algunos temen que su uso contra objetivos dentro del territorio ruso pueda escalar el conflicto. No está claro aún que Zelensky consiga su objetivo de que Donald Trump le entregue Tomahawks, y menos aún después de que el presidente estadounidense hablase ayer con Putin y acordase con el presidente ruso verse las caras en Hungría en las próximas semanas. Gemma González. Tras cerrar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, Donald Trump pone el foco ahora en Ucrania. Se reunirá con Putin en Budapest para ver si pueden poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que el presidente estadounidense ha calificado de ignominiosa. La reunión, ha dicho el propio Trump, tendrá lugar en unas 2 semanas. A este encuentro en Budapest ha llegado después de que ayer ambos líderes mantuvieran una conversación telefónica de más de 2 horas. Trump calificó la llamada de muy productiva y aseguró que Putin le felicitó por el gran logro de la paz en Oriente Medio. Éxito en Oriente Medio, ha dicho Trump, que contribuirá a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. La elección de Hungría como sede de este encuentro no es baladí. Budapest mantiene una posición firme contra Ucrania. El país europeo se opone a que Kiev entre en la Unión Europea y ha entorpecido varias veces la aprobación de diferentes paquetes de sanciones por parte de la Unión Europea a Rusia. También ha criticado la propuesta del Parlamento Europeo de adelantar la desconexión del bloque comunitario con el gas y el petróleo ruso, algo que supondría un ataque abierto contra la seguridad energética y la economía de Hungría, ya que el país es altamente dependiente de Rusia para su abastecimiento energético. Y en otro episodio más de las tensiones entre Washington y Caracas, Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de promover un golpe de Estado. ¿Tiene sentido barajar tal posibilidad? Al fin y al cabo, la CIA ha promovido golpes de Estado a lo largo de todo el mundo, incluida Venezuela. Pablo Llanoné. Solo el Ártico se ha librado de la política invasiva de Washington. A falta de gobiernos y materias primas atractivas, es el único continente que de momento no ha sido escenario de lo que pasa cuando a Washington se le arrebata el acceso a insumos de su interés. Un caso muy ilustrativo es el de Irán. En 1953, el primer ministro Mohammad Mossadegh decidió nacionalizar la industria petrolera. Ante el temor de que la Unión Soviética aprovechase la situación, la CIA y el M-16 apoyaron a las unidades militares leales al Shah Reza Pahlavi, quien se consolidó como un tapón a la Unión Soviética y un tapón de los barriles del oro negro. Un solo insumo justificó la entrada de Washington. En el caso del Congo, fueron varios. Uranio, cobre, cobalto, coltán son la bendición del Congo, pero también su maldición. Bélgica no tardó en arrepentirse de dar la independencia a su antigua colonia y promovió la secesión de la provincia de Katanga. Para evitarlo, el gobierno del Congo pidió ayuda a la Unión Soviética. En 1961, el líder del Congo fue ejecutado y su cuerpo fue disuelto en ácido. Poco después, un joven militar apoyado por Estados Unidos se consolidó en el poder, dejando las riquezas del país abiertas a la inversión extranjera de Occidente, tal y como pasó también en gran parte de América Latina. En julio de 1971, en Chile, Salvador Allende llevó a cabo una de las medidas del socialismo más temidas para Washington, la nacionalización de las minas de cobre. Richard Nixon temió que esto llevase a Chile a un estado marxista. Allende played it very cleverly. Lo jugó muy inteligentemente, lo jugó más a la chilena que a la cubana. Los chilenos son, francamente, menos volátiles que los cubanos, pero por otro lado no había ninguna duda de que hacía todo lo que estaba en sus manos para hacer de Chile un estado marxista. Junto a su secretario de Estado, Henry Kissinger, Nixon financió a medios de comunicación opositores, sindicatos empresariales y operaciones de sabotaje económico. Todos estos impulsaron el golpe de Estado de Augusto Pinochet, quien justificaba así su dictadura. Cuando los chilenos
Vean lo que es el comunismo. Cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Con o sin represión, lo importante para Washington es que las minas de cobre volvían a estar a cielo abierto. Algo similar quiso asegurar en el año 1989 en Panamá. El general Manuel Noriega, ex agente de la CIA convertido en gobernante autoritario, había roto relaciones con Washington. Ante el plan de agresión esbozado por los Estados Unidos, con fundamento del plan... Estados Unidos invadió el país con el objetivo de evitar la transferencia del Canal de Panamá y mantenerlo abierto al mar y, por supuesto, al libre tránsito de Washington. Esa misma apertura es la que el gobierno estadounidense buscaba con el intento de golpe de Estado que hoy remueve a Maduro en su despacho del Palacio de Miraflores. A comienzos de los 2000, el oro negro se convirtió en otro motivo de golpe de Estado. Hugo Chávez, recién elegido democráticamente, impulsó la redacción de una nueva constitución y la nacionalización de la industria petrolera. Ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. Cuando Chávez reemplazó a parte de la cúpula de la empresa Petróleos de Venezuela, generó tensiones con la élite tecnocrática. En abril de 2002, un sector del alto mando militar detuvo a Chávez y fingieron que había dimitido. Pedro Carmona se autoproclamó presidente. Juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999. Juró el texto constitucional previo al de Chávez sin haber convocado antes una asamblea general. A pesar de esta falta de validez, Estados Unidos fue de los primeros países en reconocer al gobierno de Carmona, sin cuestionar lo que había sucedido. Más adelante, medios como The New York Times revelaron que organismos estadounidenses como el USAID habían financiado a grupos opositores y medios afines antes del golpe. El propio Hugo Chávez también defendió esta narrativa. A pesar de ello, las relaciones con Washington no se deterioraron tanto como lo han hecho hasta el día de hoy, con un gobierno que, además de no dejar libre el flujo de petróleo, es autoritario y violento. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con ese repaso de cómo nos cuentan y desde dónde las principales noticias geopolíticas, porque ahí se pueden comprobar los sesgos por país, por cada medio, por el empresario que está detrás de cada uno de ellos. Lo desarrolla esa labor para nosotros todos los días Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos este repaso de cabeceras internacionales con los medios que se hacen eco de que, según Donald Trump, Narendra Modi ha decidido dejar de comprar petróleo ruso, algo que, sin embargo, Pablo, los funcionarios indios niegan. Así es, desde Moscow Times dicen que Rusia suministra más de un tercio de las importaciones de petróleo de la India. Una proporción, dice el medio, que aumentó después de que las sanciones occidentales a Moscú hiciesen bajar los precios del crudo ruso. En agosto, prosigue el medio, la administración Trump aumentó los aranceles a las exportaciones indias a Estados Unidos al 50%, acusando a Nueva Delhi de ayudar a financiar la guerra de Rusia mediante compras de energía. Y es que, tal y como nos cuenta desde las Islas Británicas el rotativo The Guardian, India se ha convertido en uno de los mayores compradores de petróleo ruso desde la invasión de Ucrania. Lo que ha convertido al subcontinente, dice el medio británico, en una importante fuente de discordia con Washington en los últimos meses, especialmente desde que Trump no logró un acuerdo de paz con Rusia.
También otros países en sus cabeceras llevan este asunto. Al Jazeera se pregunta si Donald Trump podrá forzar a la India a ese objetivo que ha manifestado de no comprar petróleo a Rusia. El medio catarí asegura que el petróleo ruso constituye un pilar de la seguridad nacional y, por tanto, energética de la India. La decisión de detener ahora sus importaciones señalaría un cambio bastante importante y podría socavar los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania. Este medio, Al Jazeera, por cierto, percibe y señala, lo destaca, que a China, que es otro gran cliente de Rusia, sin embargo, por ese motivo no le ha impuesto aranceles. Pero claro, esto es porque China tiene algo que India no tiene: tierras raras, un insumo esencial que, según el medio, ha condicionado una postura más suave de Trump hacia su socio comercial chino. Y precisamente desde la prensa china, South China Morning Post dice que la rivalidad entre Estados Unidos y China, a diferencia de lo que parece que llega desde Washington, no tiene por qué ser un juego de suma cero. Según el medio chino, una política eficaz de Estados Unidos hacia China debería incorporar tanto credibilidad en las amenazas como mecanismos que eviten que China se sienta acorralada o sin salida política. Ese equilibrio, dice el medio chino, ayudaría a prevenir espirales de confrontación. Pone como ejemplo el caso de Taiwán. Estados Unidos a día de hoy mantiene militarizada la zona del Pacífico al tiempo que no reconoce oficialmente la independencia de la isla. Se adhiere a sí mismo la política de una sola China y mantiene canales diplomáticos abiertos con Pekín. Seguimos hablando de Trump, pero por su próxima reunión con Vladimir Putin. Fox News, desde Estados Unidos, destaca que el presidente dice que esas conversaciones lo que buscan es poner fin, y esto son con comillas, palabras textuales, a la ignominiosa guerra entre Rusia y Ucrania. Conversaciones entre ambos líderes que transcurrirán mientras misiles Tomahawk caen sobre terreno ruso. Y es que el medio estadounidense destaca que hoy Zelensky viaja a Washington para negociar precisamente la entrega de más misiles. Y a todo esto, desde The Telegraph nos cuentan que la reunión de Donald Trump con Vladimir Putin en Budapest supone un duro golpe para la interlocución europea. El medio también habla de humillación, lo que no es para menos. Bruselas no hace más que quedar excluida de conversaciones relevantes. El único país de los 27 que ahora logra jugar un papel relevante, es decir, Hungría, capitaneado por Víctor Orbán, que es de las voces más disidentes dentro del seno del Parlamento Europeo. Sin embargo, no es la única que va por libre. Tenemos también otros miembros del grupo de Visegrado, ya saben, varias naciones del este de Europa con vínculos o relaciones entre sí y también con intento de llevar una minilateralidad, un minilateralismo dentro de la Unión que sea cercano a sus intereses. Pues tenemos a Eslovaquia, porque desde Russia Today se hacen eco de que Robert Fico, primer ministro del país, ha acusado en este caso a Boris Johnson, recuerden, el que fuera primer ministro británico, de prolongar el conflicto de Ucrania para generar negocios que habrían beneficiado a empresas occidentales. El medio ruso se refiere a los documentos filtrados esta semana que vinculan a Johnson con Christopher Harborn, multimillonario empresario y uno de los mayores donantes políticos privados del Reino Unido y también del conflicto ucraniano. Los documentos, conocidos como archivos de Boris, muestran que en noviembre de 2022 Harborn realizó un pago de 1 millón de libras a la empresa privada de Johnson, que el político fundó poco después de su salida de Downing Street. Según registros, en enero del 2023, Johnson tuvo una reunión con Harborn que fue fijada en la agenda como informe sobre Ucrania, mientras en septiembre de 2023 viajó a Kiev a través de Polonia acompañado del empresario. Recuerden que cuando al comienzo de la guerra se desarrolló ese primer contacto entre distintas potencias en Turquía, se dijo que estaba todo preparado para firmar un acuerdo y lo que ha trascendido, a falta de pruebas consistentes, es que fue Boris Johnson, el primer ministro británico, quien lo dinamitó. Ahora parece que entendemos por qué. Y cambiamos el foco a Asia, porque tras varios días de enfrentamientos entre Pakistán y los talibanes hay un alto el fuego. The Times of India, Pablo, nos habla de Nur Wali Mesud, el hombre que, según nos cuenta, ha puesto de rodillas a Pakistán. Retórica dura contra su vecino, la de India. Este Nur Wali Mesud, de unos 47 años, es un clérigo militante que asumió el liderazgo del Tehrik-e-Taliban Pakistán, un grupo talibán que en 2018 se encontraba fragmentado y que él reorganizó, reduciendo los ataques contra civiles y concentrando su ofensiva en objetivos militares. Mesud también ejerció como juez dentro del sistema paralelo del TTP y ha elaborado textos ideológicos como La Revolución de Mesud, donde articula
su visión política y religiosa. Su ideario se basa en preservar la autonomía de las zonas tribales, resistir la injerencia extranjera en Pakistán y Afganistán e instaurar un sistema islámico inspirado en el modelo talibán. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Invierte a menor coste con Banco Big. Hemos reducido nuestras tarifas de trading de acciones, futuros, opciones y mucho más. Entra en bancobig.es y empieza a construir tu cartera de inversiones. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Vuelve Accountex España. La feria de referencia para despachos profesionales y gestión empresarial regresa a IFEMA Madrid los próximos 5 y 6 de noviembre. Más de 160 empresas líderes mostrarán las últimas tendencias y avances tecnológicos junto a un programa de más de 90 conferencias del más alto nivel. Consigue ya tu entrada gratuita en accountexespana.es y vívelo en directo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Sabemos que el plan de paz para Gaza representa una oportunidad histórica, es un intento concreto de poner fin a décadas de conflicto, de abrir una puerta hacia la estabilidad en Oriente Próximo. Detrás, sin embargo, de su potencial y de sus promesas, de las luces, vaya, también existen ciertas sombras, desafíos políticos, humanitarios o estratégicos que pueden poner en tela de juicio su éxito. En esta entrevista que vamos a desarrollar a continuación exploramos todo ello e intentamos entender qué análisis se puede hacer en este momento con Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones Internacionales, directora del Máster en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea. Beatriz, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El plan, entre otras cosas, Beatriz, exige la destrucción de la infraestructura militar de Hamás. Esa verificación de un desarme, una incapacitación de un grupo con la consolidación que lleva Hamás, con la capacidad y la resiliencia que ha demostrado, ¿cómo se va a conseguir? ¿No te parece que es un punto débil del plan porque hay que confiar en Israel, lo tiene que hacer Estados Unidos, lo tienen que hacer los propios palestinos? Parece complejo. A ver, la desmilitarización de Hamás es posiblemente uno de los puntos más espinosos porque Hamás tiene un componente militar desde su fundación. Es decir, no hay una separación entre el brazo armado de Hamás y Hamás entidad política, sino que es todo lo mismo. Es más una división funcional que una división organizativa, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo se va a implementar este desarme? Es bastante complicado, especialmente si no hay actores sobre el terreno que de alguna manera lo fuercen o lo provoquen. Entonces, pues bueno, una vez que Israel se ha replegado a la primera línea de repliegue, ¿quién va a forzar este desarme? Es bastante complicado. De hecho, ya en esta semana, y fíjate que llevamos una semana de alto el fuego, menos de una semana de alto el fuego. En esta semana Hamás lo que ha hecho ha sido retomar posiciones a lo largo de toda la franja de Gaza, también con buen criterio, porque de alguna manera lo que ha estado haciendo no es tanto recuperar posiciones de combate, sino recuperar un poco el control sobre la franja
con fines de orden público. Quiero decir, no todo tiene por qué ser negativo, pero ya el hecho de que controle el orden público implica que ha vuelto a desplegar armas sobre el terreno. Es decir, no se puede hacer una línea divisoria entre separamos orden público y separamos capacidades militares, sino que si ejerces el orden público, evidentemente es porque tienes capacidades militares. Entonces, pues bueno, es un poco la situación ahora mismo, y cómo se va a implementar ese desarme, pues es una de las principales incógnitas. Entre otras propuestas del plan se contempla la creación de una fuerza de estabilización temporal compuesta por personal estadounidense, de distintos países árabes y también europeo. Yo te pregunto, Beatriz, ¿esto puede ser percibido por la población gazatí como una fuerza de ocupación disfrazada y generar recelos? Pues todo dependerá un poco de quiénes formen esta fuerza de estabilización. Si la fuerza de estabilización tiene un componente de países árabes, posiblemente sea muchísimo mejor aceptada que si solamente es una fuerza de estabilización estadounidense. También yo creo que después de 2 años de conflicto la población está agotada tanto física como emocionalmente, y todo aquello que prevenga una reerupción del conflicto, pues de alguna manera va a ser, ya no digo bienvenido, pero por lo menos aceptado. Pero pasa un poco lo mismo. Todo esto se ha suscrito, todo esto se ha firmado, tiene el apoyo de buena parte de la comunidad internacional, tiene el apoyo de los países árabes, pero tampoco se ha definido exactamente cómo se va a implementar. La fase 4, Beatriz, la más ambiciosa, sé que saltamos, pero bueno, estamos echando un vistazo al programa, a esta propuesta de paz, que de momento fase 1 ha sido exitosa, ¿no? Pues prevé diálogo para una coexistencia pacífica, próspera, una posible autodeterminación, una solución de 2 estados real, pero, sin embargo, se evita comprometer explícitamente con esa solución de los 2 estados. ¿Tú cómo lo ves? ¿Como una virtud del plan de Trump, porque al no concretar demasiado, pues no es un obstáculo insalvable, o como un obstáculo para que triunfe? Yo lo veo como un ejercicio de prudencia. La solución biestatal ya se tuvo en consideración en los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo planteaban una periodización de los acuerdos de paz, y basada en distintos estadios, en distintas fases. Se implementó la primera fase y a partir de ahí los acuerdos de Oslo empezaron a descarrilar. Es decir, para poder llegar a una solución biestatal habría que solucionar todavía muchísimos problemas, no solamente la situación en Gaza, sino qué va a pasar con la Autoridad Nacional Palestina, porque recordemos que Hamás expulsó al Fatah en 2007. Ahora mismo al Fatah, por mucho que quiera, prácticamente no tiene tejido político como para gobernar en la Franja de Gaza. ¿Qué pasaría con la Autoridad Nacional Palestina? ¿Quién gobernaría Gaza? ¿Quién gobernaría Cisjordania? ¿Qué pasaría con el retorno de los refugiados?, que es otro tema que tradicionalmente ha estado sobre la mesa al hablar de la solución biestatal y que ahora de repente se ha olvidado. ¿Qué vamos a hacer con la población palestina refugiada que hay en Siria, en Yarmouk, por ejemplo, o la población palestina que hay en Jordania, o la población palestina que hay en Líbano? ¿Qué vamos a hacer con la capitalidad de Jerusalén? Es decir, para llegar a ese diálogo, primero hay que resolver qué es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, reconstruir Gaza, determinar qué tipo de gobierno va a haber en Gaza y cómo se va a integrar con Cisjordania, y luego ya se podría hablar de solución biestatal. Pero ahora mismo yo creo que es bastante más prudente plantearlo en términos de vamos a reconstruir Gaza, vamos a ver qué gobierno proporcionamos, vamos a garantizar una coexistencia que prevenga un estallido de una guerra. Tenemos que pensar que la última guerra antes de esta fue en 2014, o sea, habían pasado 9 años. Seguramente Gaza en 9 años no esté totalmente reconstruida. Claro. Vamos a garantizar primero cierta coexistencia, cierta estabilidad, y luego ya a futuro podremos ir planteando futuros estadios de mayor autonomía, por decirlo de alguna manera. Por seguir con la reconstrucción, se esperan miles de millones en financiación, especialmente de socios regionales. Es cierto que muchos de los países de la zona
islámicos sobra el dinero, entre comillas, es decir, hay dinero, pero claro, a mí me ha llamado mucho la atención en todo este proceso el perfil, en mi opinión, corrígeme si no estás de acuerdo, relativamente bajo de algunas de estas monarquías del Golfo que han criticado, pero de forma muy tibia, lo que hacía Israel, que bien, que han intentado mediar, pero que no han sido contundentes. Yo te pregunto, ¿tú crees que están dispuestos a reconstruir Gaza con su dinero, teniendo en cuenta su tibieza previa y sin un horizonte político claro que nos garantice que eso va a ir a algún lado? Posiblemente sí, pero tenemos que tener en cuenta un factor muy importante que son los famosos acuerdos de Abraham, que cambiaron las dinámicas diplomáticas y comerciales en todo Oriente Medio pues de 2017-2018 en adelante. Ahora mismo los países del Golfo no tienen ningún interés en soliviantar sus relaciones económicas con Israel, y en ese sentido yo creo que por eso están manteniendo una postura muy prudente. Es decir, seguramente sí van a colaborar en la reconstrucción de Gaza, pero teniendo muy claras cuáles son las líneas rojas y hasta dónde van a llegar. Yo a título personal confío bastante más en la inversión estadounidense y la inversión de la Unión Europea, porque ya se ha producido en otros escenarios y ya se ha colaborado en las fases anteriores del conflicto, que quizás en la inversión de los países del Golfo. Hablabas antes de las facciones palestinas. Es evidente la mala relación que ha habido tradicionalmente entre Fatah, Autoridad Nacional Palestina, y Hamás. También es evidente que, primero con la muerte de Arafat y con la edad de Mahmoud Abbas, pues hay una fractura probablemente entre las generaciones más jóvenes y esa OLP, ¿no?, que era el germen de la Autoridad Nacional Palestina. Yo, en el análisis de las liberaciones de presos, eché de menos a Marwan Barghouti, que aglutinaba, según todas las encuestas, bastante aceptación unánime por parte del pueblo palestino. ¿Qué va a pasar? Porque las facciones y la lucha de facciones pueden dinamitar la propia capacidad de los palestinos de autogobernarse. Fíjate que el tema de Marwan Barghouti para mí es un tema clave. Barghouti ha sido uno de los líderes tradicionales de Al-Fatah durante la segunda intifada. Lleva muchísimos años en prisión, pero sin embargo sigue siendo una persona con unos niveles de legitimidad social altísimos, posiblemente por encima de Mahmoud Abbas, porque Barghouti tenía además la legitimidad de haber sido un combatiente y un líder sobre el terreno. El hecho de que se le mantenga en prisión creo que es muy sintomático de la relación o de la percepción que Hamás tiene acerca de Al-Fatah que acerca de la Autoridad Nacional Palestina. Porque mantener en la cárcel a Marwan Barghouti significa que el principal líder con capacidad de cohesionar a la sociedad palestina, incluyendo a mucha gente de Hamás, manteniéndolo en prisión implica que vas a tener esa facción controlada y que de alguna manera Hamás va a ser capaz de seguir reteniendo a sus bases sociales ante la inexistencia de un líder con legitimidad que pueda cohesionar a toda la población. Entonces creo que es un factor al cual no se le está dando la suficiente importancia en términos del simbolismo que Barghouti tiene y la capacidad que Barghouti tiene como para, pues bueno, aglutinar a las bases sociales y a lo mejor sustituir la Autoridad Nacional Palestina actual por algo con muchísima más legitimidad social que pudiera incluso desbancar Hamás. Claro. Fíjate que yo supongo que a Israel tampoco le hace gracia liberarlo, pero hubiera sido un golpe probablemente, como tú bien apuntas, hacia la propia Hamás. Pero bueno, cada cual sabrá cómo se organiza. En cualquier caso, Beatriz, no parece tampoco, no mencionabas tú la capitalidad, pero también el hecho de la propia Cisjordania, no parece tampoco viable que haya un plan de paz duradero si solo se habla de Gaza, que es evidente que ahora era el foco, o sea, nadie lo va a discutir, pero Cisjordania está ahí y hay muchísima complicación también a futuro y mucho desafío soterrado en torno a Cisjordania. Efectivamente. Además, en Cisjordania hay que tener en cuenta factores como pueden ser los asentamientos, tanto legales como ilegales, pero que están ahí. Asentamientos judíos, quiero decir. Hay que tener en cuenta que Cisjordania sí que está apoyada y sí que cuenta con un apoyo de la Unión Europea muy decidido, que por ejemplo la Franja de Gaza no.
hay que tener en cuenta que las fuerzas de seguridad y la policía de Cisjordania están financiadas por Estados Unidos y por la Unión Europea, mientras que Gaza jamás pues, sigue siendo considerado un grupo terrorista. Es decir, se está tratando de reconstruir Gaza, perfecto, pero de alguna manera Cisjordania se está dejando fuera de la ecuación cuando Cisjordania es la que ha sido de alguna manera el factor de estabilidad en los últimos pues casi 20 años. Claro. Beatriz, con sus propias dinámicas y sus propias problemáticas. Perdona, para ir terminando, ¿cómo podremos saber, en tu opinión, si el plan de Trump es un éxito con una paz sostenible o solo una tregua armada extendida más? ¿Nos lo tiene que decir el tiempo o tú ves algún indicador geopolítico fiable que nos pueda ir marcando el camino, que nos enseñe que esto va cimentando una paz a futuro? ¿Cómo lo ves? Primero, que progresivamente se vayan devolviendo los rehenes que faltan, los difuntos, lo cual es bastante complicado porque pues bueno, Hamás no tenía el control de todos, pero además muchos cadáveres han desaparecido debajo de los escombros. O sea, esto es una realidad. Ya no estamos hablando de devolución, estamos hablando de una operación de recuperación y de una operación de rescate. Y eso, con el nivel de destrucción, es muy difícil. Pero si Hamás va demostrando al menos cierta buena voluntad, yo creo que en esta ocasión, una vez que ya se han recuperado los rehenes vivos, que desgraciadamente era la prioridad, pues si no se producen mayores ataques, si no se producen lanzamientos de cohetes, si se mantiene un poco los niveles de seguridad en el perímetro, en la línea donde Israel se ha retirado, que controla aún así un 53% del territorio, según lo que he leído, pues todo apunta a que la tregua podría mantenerse. También es cierto que Hamás en términos militares está muy debilitado, es decir, tiene capacidad, por ejemplo, para mantener el orden público, pero las capacidades que tiene de lanzamiento de cohetes, de nuevas penetraciones en la línea de seguridad, etcétera, pues están muy limitadas. Y entonces, en ese sentido, pues todo apunta a que en esta ocasión la tregua sí que se puede mantener, pero quizás más por la situación de desgaste y por la recuperación de los rehenes que quedan con vida, que por otras variables. Si no, pues seguramente se podría reactivar el conflicto en cualquier momento. No sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece bastante complicado tener como interlocutor al otro lado a Hamás, porque sin violencia no tiene razón de ser, que lo has mencionado tú antes, está completamente imbricada con un entendimiento de todo el proceso, pero es que aparte en su carta fundacional, en su documento fundacional, lleva la destrucción del Estado de Israel. Es difícil entablar cualquier tipo de relación de esa manera, ¿no? Además, Hamás se está refiriendo en todo momento a alto el fuego. O sea, en ningún momento está hablando de acuerdo de paz, de cese de hostilidades, simplemente está hablando de alto el fuego. Y aquí la terminología es muy importante, porque cuando hablamos de alto el fuego significa que en cualquier momento se puede romper y se puede continuar la lucha armada. No estamos hablando de un proceso de paz, ni muchísimo menos, sino simplemente de un alto el fuego. Y Israel, que bueno, pues a fin de cuentas lleva en este escenario muchísimos años, independientemente de las declaraciones diplomáticas o de las declaraciones en términos de comunicación que pueda hacer, estoy convencida de que también lo entiende así, que es un alto el fuego y que en cualquier momento se ha conseguido restaurar una cierta disuasión que puede durar 5 años, 10 años o 20 años, pero cuando esa disuasión se agote, el conflicto se va a reactivar. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones Internacionales, directora del Máster en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea, te agradezco mucho estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. A vosotros, muchas gracias. Dentro de unos días se celebra la jornada que conmemora el Día de Naciones Unidas, una organización que sabemos nació para preservar la paz y que hoy lucha por mantener su relevancia. El mundo en el que nació ya no existe, las potencias fundadoras se enfrentan, el Consejo de Seguridad genera un bloqueo práctico que la hace bastante poco operativa,
Y por eso nos preguntamos, ¿sigue siendo la ONU necesaria en este momento, en este nuevo orden multipolar? ¿Puede adaptarse? ¿O estamos asistiendo a una deriva lenta hacia la irrelevancia? De ello hablamos ya con Daniela Serván, directora del Máster en International Security Management de la Universidad Pontificia Comillas. Daniela, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Qué representa hoy el aniversario para ti de Naciones Unidas? ¿Sigue encarnando bien, representando bien los ideales con los que nació tras la Segunda Guerra Mundial? Sí, este aniversario creo que nos ayuda mucho a dar a conocer las actividades que se realizan desde Naciones Unidas, pero también desde el sistema de agencias especializadas que tienen las Naciones Unidas. Entonces creo que sí, sigue siendo una oportunidad excelente para dar a conocer esas actividades y para reflexionar también sobre el papel cambiante, que es lo que acabas de mencionar. Creo que también hay que tomar en cuenta que ese papel ha evolucionado mucho desde los años 40, que es cuando se ha fundado esta organización internacional. Claro, desde esa época, Daniela, el mundo ha cambiado radicalmente. Soy consciente de que el papel de la ONU en ese tránsito ha ido evolucionando, pero claro, es que al final de la Guerra Fría, cuando llega la Pax Americana, se generan 30 años en las que hay muchas misiones internacionales, etcétera, pero ahora estamos, parece, abriéndonos hacia un mundo multipolar donde no sabemos qué orden mundial va a quedar. ¿Tiene sentido, tal y como está la ONU, en esta nueva realidad internacional? Sí, yo diría que las Naciones Unidas han sabido también adaptar su papel y creo que hoy en día sigue desempeñando un papel importante en cuanto a un concepto más extenso de seguridad, no solo en temáticas de defensa, pero también en otras temáticas, por ejemplo, de seguridad alimentaria o de seguridad de salud. No mencionaba al principio el sistema de agencias especializadas que conforman este sistema de las Naciones Unidas y en ese sentido las Naciones Unidas contribuye a la coordinación de ayuda humanitaria, por ejemplo, en crisis como las de Yemen o Siria, a través del Programa Mundial de Alimentos y de su Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. También, volviendo al tema de seguridad de la salud, contribuye a la gestión de pandemias, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que también forma parte de este sistema amplio de Naciones Unidas, ha sido la organización a cargo de liderar la respuesta global frente a la COVID-19. También diría que las Naciones Unidas tienen un papel cada vez más importante en cuanto a acuerdos globales en torno a desarrollo sostenible. Tenemos ya 2 agendas que han tenido mucho peso internacional. Por ejemplo, la primera fue en torno a los objetivos de desarrollo del milenio, gestionando temas, por ejemplo, de pobreza extrema. Desde el 2016 estamos implementando una nueva agenda de objetivos de desarrollo sostenible y es una agenda que tiene mucha relevancia para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas ponerse de acuerdo y ver cuáles son las dimensiones sobre las cuales quiere seguir trabajando y cuáles serían las medidas de éxito. Entonces, en ese sentido, yo creo que las Naciones Unidas han sabido adaptarse a un panorama internacional cambiante, pero también a una concepción en cuanto a la seguridad internacional que ha variado mucho. Es, eso sí, un clamor, yo creo, Daniela, que ahora mismo, como está organizado el Consejo de Seguridad con sus mecanismos de veto, pues esto genera una cierta parálisis. ¿Qué alternativa realista existe a esto que paraliza? Porque esto es una estructura heredada de otra realidad internacional, pero ahora se mantiene. ¿Qué alternativas ves tú? Sí, el tema de la reforma institucional también es un tema que se ha ido debatiendo a lo largo de las últimas décadas, no solo de los últimos años, sino que lleva bastante tiempo sobre la mesa. Básicamente hay 2 opciones que no se excluyen, sino que podrían incluso implementarse ambas a la vez. Por un lado, cambiar los mecanismos de voto, porque en el Consejo de Seguridad se vota por unanimidad, por lo tanto, si uno de los estados no está de acuerdo, puede utilizar su veto y hacer imposible, por ejemplo, la autorización de una intervención militar. La otra opción que se está debatiendo es ampliar la membresía del Consejo de Seguridad. Hoy en día solo tenemos 5 estados que pueden votar por unanimidad dentro de este Consejo de Seguridad y son China y Rusia por un lado y Estados Unidos, Reino Unido y Francia por otro lado. Entonces, incluir otros actores que han tenido un papel creciente en las últimas décadas, como por ejemplo la India o Brasil, podría ser una manera de traer ese contrapeso y también una representación más amplia.
El otro tema que también se ha comentado, que está muy conectado al Consejo de Seguridad, es un papel ampliado para la Asamblea General, que es donde están representados todos los Estados miembros. Entonces, ese mecanismo parlamentario que también pueda tener un mayor peso a la hora de tomar decisiones. Digamos que hay varias opciones que se están barajando, pero que combinando estas soluciones también podríamos llegar a una solución que cambie un poco el nivel de efectividad y la respuesta que puedan tener las Naciones Unidas. Al final mencionabas tú esa incorporación, o sea, esa hipotética incorporación de India, Brasil, parece que tiene bastante sentido, ¿no? O se me ocurren también Nigeria, que se supone que va a ser el segundo país más poblado del mundo a finales del siglo XXI, ¿no? Habrá que irse adaptando, pero esto evidentemente respondería a un clamor, a una necesidad, pero también la podría hacer más compleja y menos operativa, ¿no? Porque si al final hay más con derecho de veto, tú imagínate. Sí, desde luego podría ser que el nivel de respuesta sea aún más lento, ¿no? Es decir, si varios estados nuevos se verían representados en esta nueva composición del Consejo de Seguridad, obviamente aparecerían también otros nuevos intereses, otras nuevas realidades geopolíticas que también tendrían cierto peso a la hora de tomar decisiones. También hay que decir que el Consejo de Seguridad tiene miembros no permanentes y que estos otros estados, si bien no son miembros permanentes, también han tenido algo que decir en muchas de estas crisis como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, en ese sentido sí que tendrían cierta memoria y experiencia institucional a la hora de unirse al grupo de los 5. Daniela, por ir cerrando un poco, porque el tiempo manda, aunque creo que escuchándote se advierte bien cuál es tu posición, ¿crees que la ONU está en sus últimos momentos? ¿Estamos asistiendo al ocaso de la ONU como referencia moral y política del orden mundial, me refiero? ¿O puede ser partícipe de una refundación, entre comillas, del sistema internacional? Creo que los ideales de las Naciones Unidas siguen existiendo ahí y siguen representando en gran medida la manera en la cual los Estados miembros intentan colaborar o tener un espacio de diálogo entre ellos. Entonces, en ese sentido, creo que sigue representando esos ideales fundacionales. A la vez, esa flexibilidad que han tenido las Naciones Unidas para entrar en nuevas temáticas, creo que asegura la relevancia que pueden tener en el nuevo orden mundial, entendiendo que, tienen que estar presentes en muchas más temáticas que las que estaban previstas en el momento de su fundación. Fíjate, Daniela, que ahora mismo el derecho internacional está un poco en retirada, los consensos internacionales están en retirada, no se cumplen las órdenes de la Corte Penal Internacional, va a ir Putin a Hungría, ya ha dicho que no lo va a detener. Parece que igual su camino es más para crisis concretas que para ser un árbitro global, o sea, porque parece que lo global no importa tanto, importa más el poder de cada país, ahora mismo, en este momento, digo. Sí, yo diría que esto muestra que más que imponer decisiones, las Naciones Unidas destacan por su capacidad para coordinar y generar consensos globales, pero no con un carácter obligatorio, ¿no? En el sentido del derecho internacional, sino más bien crear ciertas normas que puedan ayudar y guiar. Con eso nos vamos a quedar. Daniela Servan, directora del Máster in International Security Management de la Universidad Pontificia Comillas. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, buena tarde. No hay tiempo para más, nos vamos a marchar. Hemos reflexionado sobre esas citas importantes que tiene Donald Trump en breve para intentar encauzar hacia la paz esa guerra en territorio europeo, la que se desarrolla en Ucrania, y hemos analizado, por un lado, el futuro, las sombras, en este caso, que hay que estar preparado para el plan de paz en Gaza, y hemos visto también el Día de Naciones Unidas y su sentido a futuro. No hay tiempo para más, sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros con Pulso Geopolítico. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com.
Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mucho más que un museo. A un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En un entorno empresarial cada vez más competitivo, conseguir la certificación CIEGE de Informa y El Economista es la prueba definitiva a una gestión excelente. Ya está abierto el plazo para este año. Busca CIEGE en Google, realiza el test gratuito en la web e inicia el proceso de certificación dirigido por Informa. Destaca tu empresa frente a entidades financieras, colaboradores y clientes y mejora tu reputación de marca gracias a la visibilidad en eleconomista.es. Tu gestión, validada por los líderes. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento, dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.